No tiene por qué disculparse por estos incidentes. Ahora doy la palabra a la señora Amy Sander. Tiene usted la palabra. Señor presidente, señorías de la Corte, es un honor para mí comparecer ante ustedes y que Bolivia me haya pedido que presente sus alegatos acerca de la pertinencia de las resoluciones adoptadas por la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA, el principal foro regional del hemisferio oeste para sus asuntos, reúne a 35 estados de las Américas con el objeto principal de velar por la solución pacífica de los diferendos que pudieran surgir entre ellos. La Asamblea General de la OEA adoptó 11 resoluciones sobre la cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar. La primera de estas resoluciones se adoptó en 1979. Posteriormente, se adoptaron resoluciones anuales hasta el año 1989. Y el tema permaneció en la agenda de la Asamblea General hasta 2013, momento en que Bolivia interpuso esta cuestión ante la Corte. La dúplica de Chile desestima estas resoluciones como declaraciones e interacciones diplomáticas en el marco de una organización política regional, ninguna de las cuales creó ni confirmó confirmación legal alguna. Y Chile declara que Bolivia ahora reconoce que estas resoluciones no pudieron crear obligaciones jurídicas. Esto no es así. Las autoridades en las que se fundamenta Chile reconocen sencillamente que la competencia de la Asamblea General de la OEA, conforme al artículo 54 de la Carta de la OEA, al igual que en el caso de la Asamblea General a tenor del artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, que las competencias, digo, están limitadas a emitir recomendaciones. Disculpe, dice el presidente, entiendo que no hay interpretación al francés y que la cabina francesa está experimentando ciertos problemas. Please bear with us for a while. Por favor, tengan un poco de paciencia. Segunda jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia. Iniciaba su intervención la profesora Amy Sander de Gran Bretaña, representante también de nuestro país. Nuevamente algunos problemas técnicos con la traducción que se están subsanando. Enseguida tendremos nuevamente esta intervención que hacía referencia precisamente a también puntos fundamentales e históricos que tuvieron que ver con la Organización de Estados Americanos. Retomamos nuevamente la transmisión desde la Corte Internacional de Justicia. Las autoridades en las que se fundamenta Chile reconocen sencillamente que las competencias de la Asamblea General de la OEA, conforme al artículo 54 de la Carta de la OEA, al igual que en el caso de la Asamblea General de las Naciones Unidas a tenor del artículo 11 de su Carta, se limitan a la emisión de recomendaciones. Sin embargo, la pertinencia jurídica de una resolución, o como es el caso en esta causa, una serie de resoluciones, no se pueden negar por completo, incluso si constituyen recomendaciones.
Bolivia alega que las recomendaciones de la OEA efectivamente tienen un efecto jurídico. En el presente alegato me ocuparé de tres elementos. En primer lugar, en su calidad de signatarios de la Carta de la OEA y Estados miembros de esta organización, tanto Chile como Bolivia están vinculados por los términos de la Carta de la OEA, a tenor de los cuales la buena fe ha de regir las relaciones entre los Estados miembros y un diferendo entre dos Estados miembros se ha de resolver pacíficamente. En segundo lugar, la Asamblea General de la OEA ha identificado un diferendo entre Bolivia y Chile y ha adoptado una serie de resoluciones respecto de dicho diferendo, conforme a la Carta, dirigidas a los dos Estados miembros en cuestión. Bolivia alega que no es compatible con sus obligaciones bajo la Carta que esos dos Estados miembros traten dichas resoluciones como resoluciones sin efecto jurídico. En tercer lugar, el hecho de que Chile votaran contra algunas de las resoluciones no elimina las obligaciones a tenor de la Carta, pero en cualquier caso Chile sí se unió al consenso para 3 de las resoluciones y mediante esta vía reafirmó y creó una obligación vinculante específica que le incumbía. Pasando entonces al primer elemento, al ratificar la Carta de la OEA, Bolivia y Chile optaron por convertirse en Estados miembros de la OEA y vincularse por los términos de su Carta. Un propósito fundamental de la OEA consiste en fortalecer la paz y la seguridad del continente y evitar posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que pudieran surgir entre los Estados miembros. El artículo 3 de la Carta de la OEA reafirma los principios de que la buena fe regirá las relaciones entre los Estados y las controversias de índole internacional que surjan entre dos o más Estados americanos serán resueltas por medios pacíficos. En su artículo 24, la Carta dispone que los diferendos internacionales entre los Estados miembros deberán someterse a los procedimientos pacíficos, de solución pacífica, sometidos en esta Carta. El artículo 25, acto seguido, relaciona estos procedimientos pacíficos, incluidas las negociaciones directas, al igual que el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas, del que nos ha hablado el profesor Lowe. La obligación es positiva. Un miembro presentará las desavenencias a los procedimientos pacíficos que se identifican. Esta obligación se refleja en el Pacto de Bogotá. El artículo 2 dispone que la obligación básica e inmediata, en el caso de una controversia entre dos Estados signatarios, es entablar negociaciones directas. Pasando al segundo elemento, la Asamblea General de la OEA adoptó las antes resoluciones pertinentes al caso que nos ocupa, dentro del marco de la Carta de la OEA. Estas 11 resoluciones fueron precedidas por la declaración de 1975 del Consejo Permanente de la OEA, en la que se proclamaba que Bolivia y su situación, su falta de literal, era un tema de preocupación para el hemisferio y que todos los Estados americanos ofrecen cooperar para hallar soluciones conforme a los principios del derecho internacional y en particular a la Carta de la OEA. Chile en aquel momento declaró su acuerdo con la aprobación de la declaración y al hacerlo reiteró el espíritu de la declaración conjunta de Charaña. En la 11ª resolución, emitida posteriormente por la Asamblea General, la Asamblea identificó en repetidas ocasiones que existía un diferendo o controversia entre Bolivia y Chile que tenían que considerarse y que se refería al acceso soberano de Bolivia al mar. B. El procedimiento pacífico que se había de seguir ahora la negociación, y C. El objetivo de las negociaciones era proporcionar a Bolivia
acceso soberano al mar. La primera resolución, la 426 de 1979, se titulaba Acceso por Bolivia al Océano Pacífico. Todas las resoluciones siguientes se titulaban el problema marítimo de Bolivia. El equivalente en el texto francés hablaba del tema en términos más claros, el problema del acceso de Bolivia al mar. Esa primera resolución declaraba que reviste interés continuado hemisférico que se halle una solución equitativa a tenor de la cual Bolivia obtenga un acceso soberano apropiado al Océano Pacífico. Continuaba diciendo que era necesario lograr el objetivo precedente y consolidar una paz estable, haciendo referencia a la zona afectada directamente por las consecuencias de la situación desprovista de costa de Bolivia. Por consiguiente, resolvió recomendar a los estados más directamente afectados por el problema que iniciaran negociaciones con el objeto de proporcionar a Bolivia una conexión, una vía territorial libre y soberana que le uniera al Océano Pacífico. De las 10 resoluciones siguientes, 8 hacían referencia a la resolución de 1979, señalando que interesaba al hemisferio que se hallara una solución equitativa a tenor de la cual Bolivia obtuviera acceso soberano y útil al mar. La referencia al acceso soberano es explícita. De esas 8 resoluciones, muchas aportaban detalles adicionales en cuanto al objetivo de las negociaciones. Las resoluciones de 1982 y 1984 describían el objetivo como la aportación a Bolivia de una salida territorial libre y soberana al Océano Pacífico. La resolución de 1985 hacía referencia a un vínculo soberano y útil y un acceso al Océano Pacífico. 2 otras resoluciones, las de 1986 y 1989, por sí mismas no se referían expresamente al acceso soberano, pero ambas recordaban las resoluciones adoptadas previamente y se referían de forma expresa a la situación falta de litoral de Bolivia y al problema marítimo de Bolivia en la parte dispositiva. Las 11 resoluciones identificaban todas la negociación como el procedimiento pacífico recomendado. En algunas ocasiones se hablaba de negociaciones, en otras de diálogo. En la resolución de 1983 se utilizaba una redacción ligeramente distinta, pero con ello y con todo se dirigía directamente a la negociación. Instaba que se llevara a cabo un proceso de acercamiento dirigido a superar las dificultades, entre ellas especialmente una fórmula para dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Hay algunos casos donde Chile manifestó ante la Asamblea General de la OEA que no había ninguna desavenencia o problema jurídico pendiente entre Bolivia y Chile. Sin embargo, estas declaraciones relacionadas con la posición de Chile a efectos de que el Tratado de 1904 permanecía en vigor y naturalmente lo que Bolivia aduce es que la obligación de negociar es independiente de ese tratado. La desavenencia o problema pendiente que sí se identificó por la Asamblea correspondía al acceso soberano por Bolivia al mar y efectivamente Chile, por su cuenta, hizo referencia expresa a un diferendo en ese sentido. Como dijo Bolivia ante la OEA en 1985, el pasaje en el que se hacía referencia a las disposiciones de la Carta de la OEA acerca de la solución pacífica de los diferendos, se adoptaron resoluciones que adoptaban el Estado, decían que este estado del problema es categóricamente un asunto de interés continuado para el hemisferio. Bolivia alega que no es compatible con la obligación de Chile a tenor de la Carta tratar estas resoluciones como carentes de efecto jurídico. No están desprovistas de todo elemento de obligación jurídica.
En este sentido, haré dos observaciones. En primer lugar, la Asamblea General es el órgano supremo de la OEA, y cuando emite una resolución existe al menos una obligación en tanto que Estado miembro, objeto de esa resolución e interesado directamente en sus contenidos, de responder de buena fe, incluso dando la debida consideración a esas resoluciones. La Carta insiste en que cualquier nuevo miembro de la OEA ha de aceptar todas las obligaciones inherentes a la calidad de miembro. Bolivia alega que no guardaría consonancia con las obligaciones correspondientes a la situación de miembro, que un Estado miembro se considerara libre de actuar sin consideración alguna de un acto jurídico del órgano supremo de esta organización. El magistrado Lauterbach hizo referencia a esa obligación legal en el contexto de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando dijo que sea cual sea el contenido de la recomendación y con independencia de la naturaleza y las circunstancias de la mayoría por la que se ha alcanzado, no obstante constituye un acto jurídico del órgano principal de las Naciones Unidas, que los miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de tratar con la medida de respeto apropiada a una resolución de la Asamblea General. El magistrado Lauterbach continuó diciendo que si bien no hay una obligación automática de aceptar plenamente una recomendación concreta o una serie de recomendaciones, sí existe la obligación legal de actuar de buena fe conforme a los principios de la Carta. Chile declara, sin explicaciones, que una analogía con las competencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas es defectuosa. Bolivia declara, no obstante, que una obligación de la debida consideración de buena fe se aplica igualmente a las resoluciones de la Asamblea General de la OAE, a fortiori, cuando existe una serie de resoluciones sobre la misma cuestión, dirigidas a los dos mismos Estados miembros y que cuentan con el apoyo de todos los demás Estados miembros, y que en repetidas ocasiones se describió la solución al diferendo pendiente como de interés para el hemisferio. En segundo lugar, en circunstancias en que la Asamblea General de la OEA ha identificado repetida y consistentemente una desavenencia entre dos Estados miembros que requiere negociación, se invocan las obligaciones de estos Estados miembros con arreglo a la Carta de dirimir ese desacuerdo. Como Estado miembro de la OAE, Chile ha convenido en que las controversias de índole internacional que surjan entre dos o más Estados americanos se resolverán por medios pacíficos y que los desacuerdos internacionales entre los Estados miembros se presentarán a procedimientos pacíficos, lo que según se relacionan en esta Carta. No puede ser correcto que un Estado miembro de la OAE tenga plena libertad para hacer caso omiso de una serie de resoluciones emitidas por el órgano supremo de esa organización en las que se identifica que existe este diferendo o desacuerdo y que debería negociarse. Las resoluciones en el caso presente confirmaron claramente que son de aplicación las obligaciones a tenor de la Carta y que por siguiente existe una obligación positiva por parte de Chile de negociar activamente la solución de ese diferendo. Paso ahora al tercer elemento de ese alegato. En su dúplica, Chile recalca que votó contra 7 de las 11 resoluciones. Y la pregunta sería ¿por qué votó en contra? Como queda claro, en base a los documentos que el propio Chile presentó a la Corte, el motivo del voto negativo era la objeción por Chile de la competencia de la Asamblea. No correspondía a la parte dispositiva pertinente de las resoluciones. Efectivamente, Chile reiteró expresamente que estaba dispuesta a iniciar negociaciones. En su dúplica, Chile no niega que una objeción respecto a la competencia de la Asamblea fuera el motivo del voto negativo de Chile.
La cuestión se expresó de forma sucinta en la declaración de Chile ante la OEA en 1986, que rezaba como sigue. Incluso respecto del fondo, en repetidas ocasiones hemos dicho que deseamos entablar diálogo con nuestros hermanos de Bolivia. A eso se debe que por acuerdo mutuo hayamos iniciado una fase de acercamiento. En lo que no estamos de acuerdo es en el tema de competencia de la organización para llevar el asunto. Deseo repetir que la dificultad solamente está relacionada al hecho de que no reconocemos la competencia de su organización. La respuesta de Chile en su dúplica consiste en afirmar que, con independencia de la explicación para que Chile no vote por ninguna de las resoluciones, el más sencillo es que evidentemente no es el fin de cualquier razonamiento. Bolivia no está de acuerdo. La obligación legal de responder de buena fe y de resolver una desavenencia identificada repetidamente por la Asamblea General de la OEA no depende de que el Estado miembro al que se dirige la resolución vote a favor o en contra de la resolución. Las obligaciones emanan del compromiso de ese Estado miembro a tenor de la Carta de la OEA y de la adopción de la resolución por el órgano supremo de la OEA. Como lo reconoció el propio Chile, en cualquier caso sí se unió al consenso en 3 ocasiones distintas. La primera, la resolución 481 adoptada en 1980, se refería al hecho de que era un tema de interés permanente del continente que se hallara una solución equitativa a tenor de la cual se asegurara a Bolivia un acceso soberano y útil al Océano Pacífico. Se instaba a Bolivia y Chile a iniciar un diálogo para hallar la solución más satisfactoria. En segundo lugar, la resolución 560, adoptada en 1981, se manifestaba en términos similares, y tanto Bolivia como Chile participaban en su redacción. El tercer caso, la resolución de 686 de 18 de noviembre de 1983, recomendó que Bolivia y Chile iniciaran un proceso de acercamiento dirigido a la normalización de sus relaciones y a la superación de sus dificultades que las separan, incluso especialmente una fórmula para dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Esta última resolución fue muy cuidadosamente negociada por Bolivia y Chile mediante los buenos oficios de Colombia. El proceso culminó en una serie de reuniones celebradas en la sede de la presidencia del Consejo Permanente de la OEA los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1983, donde cada palabra de cada párrafo fue objeto de debates y acordada por Chile antes de que la resolución se presentara a la Asamblea. Bolivia alega que estas 3 resoluciones reafirmaron la obligación legalmente vinculante de Chile de negociar y crearon una obligación vinculante específica para ella. Esta Corte ha reconocido que una recomendación emitida por un órgano de una organización política a 2 estados a efectos de que entablen negociaciones puede dar lugar a una obligación de negociar en circunstancias en que las partes acepten esa recomendación. En el tema del tránsito por ferrocarril, la resolución pertinente fue emitida por el Consejo de la Liga de las Naciones recomendando que los 2 gobiernos iniciaran negociaciones directas. Tanto Polonia como Lituania aceptaron la recomendación. La Corte declaró que se dio la el correspondiente compromiso que afectaba a los 2 gobiernos, conforme a la resolución del Consejo, no solo de entablar negociaciones, sino también de llevarlas a cabo lo antes posible con vistas a concluir acuerdos. Chile procura distinguir esa causa de la presente, alegando que Lituania y Polonia expresamente declararon que aceptaban los términos de la resolución. No obstante, si examinamos las declaraciones de aceptación en las que se basan para el caso del tránsito de ferrocarril, no hay más que una declaración de una línea en nombre de cada representante a efectos de que acepta la resolución.
Chile afirma que no ha efectuado ninguna declaración similar de aceptación. No obstante, sí se unió al consenso y efectivamente pronunció declaraciones expresas en el momento de la adopción de las 3 declaraciones, donde dejó claro que su única objeción a la competencia de la Asamblea y la incorporación de la resolución 426 estaba en el preámbulo. Respecto de la resolución 686 de 1983, Chile participó plenamente en la negociación de todas y cada una de las palabras de esa resolución. En el momento de su aprobación, una vez más, Chile pronunció una declaración en la que sencillamente señalaba sus reservas respecto de los párrafos preambulares de esta resolución. El secretario general de la OEA describió a Bolivia y Chile como arquitectos de este principio de acuerdo. Chile pasó a dar su acuerdo a un proyecto de comunicación conjunta con Bolivia, donde se constaba un acuerdo sobre los principales aspectos del contexto y procedimiento para llevar a cabo la resolución 686, y Chile describió expresamente a esta resolución como una aceptada por Chile. Esta Corte ha observado que el voto de un Estado sobre tal resolución no puede por sí solo tomarse como indicativo de la posición de ese Estado en todas y cada una de las propuestas de la resolución. Pero en circunstancias donde un Estado ha identificado cuidadosamente esos párrafos de una resolución que no acepta, como es el caso en la referencia al preámbulo de una resolución anterior, su posición respecto de las propuestas del resto de una resolución tan breve es claro. Como signatario de la Carta de la OEA, Chile reafirmó que el principio de buena fe gobernará las relaciones entre los Estados. Un aspecto fundamental de la buena fe es que las promesas y seguridades se han de cumplir fielmente, de manera que la confianza que otros ponen en ellas no se vea menoscabada. La conducta y las declaraciones específicas de Chile respecto de estas 3 resoluciones entrañan obligaciones vinculantes para Chile. Dicho de otro modo, Chile no podría sencillamente volverse a los Estados miembros de la OEA el día antes de unirse al consenso y decir que era libre de rechazar iniciar cualquier conversación con Bolivia. La cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar permaneció permanentemente en la agenda de la OEA. La resolución de 1989 dispuso que la cuestión quedaría abierta para su consideración en cualquiera de los periodos de sesiones ordinarios siguientes de la Asamblea General a solicitud de cualquiera de las partes interesadas. En los años siguientes, Bolivia se sirvió en repetidas ocasiones del derecho que le concedía la resolución de 1989 para mantener el tema en el temario de la Asamblea hasta 2013, cuando llevó este asunto ante la Corte. El derecho de solicitud, la inclusión de este tema en próximos periodos de sesiones de la Asamblea General de OEA, a tenor de la resolución de 1989, sigue vigente. Esto se vio reflejado por el hecho de que, como la Asamblea General señaló repetidamente en sus resoluciones, el acceso soberano de Bolivia al mar sigue siendo un tema pendiente que requiere una solución mediante la negociación en consonancia con los acuerdos, declaraciones y promesas a los que se han referido mis colegas. Chile desea descartar las resoluciones de la OEA como resoluciones que no tienen efecto. Bolivia alega que eso no puede ser así. Señor Presidente, distinguidos miembros de la Corte, ahora pediría que den la palabra al profesor Ackerman.